que encuentra su deleite en la palabra de Dios y que no sigue el camino de los malos, será como un árbol lleno de vida y bendición, pero no es lo que Job estuvo experimentando. Y te pregunto, ¿alguna vez has estado ahí? Buscando honrar a Dios, buscando vivir dentro del Salmo 1. Y el resultado no es exactamente lo que el Salmo 1 describe. Entonces llegamos al Salmo 2. Y en este Salmo encontramos una respuesta a la pregunta profunda y persistente y enmarcada hace tanto tiempo en este libro de Job. La pregunta es, ¿dónde puedo hallar esperanza cuando parece que los malos prosperan y los justos sufren? Es decir, ¿dónde busco una respuesta cuando parece que el Salmo 1 no está funcionando? Y antes de que ya tu mente vaya en una dirección, es posible que la respuesta del Salmo 2 no sea lo que estás pensando. El Salmo 1, lindo, correcto, verdadero, simplemente incompleto en cuanto a su capacidad de describir todos los ángulos de la vida cristiana. Y entra el Salmo 2 dándonos otro ángulo, pero es posible que no sea el ángulo que tú buscabas. Solo quiero darte esa advertencia. Pero es el Salmo 1 y el Salmo 2, ellos, los dos salmos juntos, forman una unidad que es la introducción a todos los salmos. De alguna otra manera, Dios en su soberanía decidió formar este conjunto, esta unidad, como una introducción completa, suficiente. Entonces, donde el Salmo 1 termina, el Salmo 2 entra. Y quiero que lo veas hoy día. Vamos a leer el Salmo juntos. Aquí voy a invitarles a que se pongan de pie conmigo y sí quiero que los versículos figuren ahí en la pantalla, por favor. Vamos a, si pueden regresar ahí, Juan Jesús, ahí al Salmo 2, comenzando desde el versículo 1 y vamos a leerlo de manera alternada. Yo comienzo. Y luego ustedes con el verso 2, yo el verso 3 y así. Y vamos a esperar a que lo tengan ahí. Creo que es más atrás, Juan Jesús. Muy bien, ahí está el versículo 1. Gracias. Vamos a leerlo juntos, yo comienzo. Salmo 2. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Palabra del Señor, pueden tomar sus lugares. Por una referencia en el libro de los Hechos, sabemos que el rey David es el autor de este salmo. Y hay aspectos del salmo que bien podrían aplicarse a la vida o a las situaciones de la vida de David. Por ejemplo, él es el rey ungido. Hay una referencia ahí en el salmo al rey ungido de parte de Dios. Él gobierna en Jerusalén, Sión.
y había visto a Dios hacer grandes cosas por él en su vida. Es decir, por un lado es David escribiendo en algo, pensando en su propia situación. Me imagino yo en las promesas que Dios le había dado acerca de un futuro y un reino eterno, etc. De hecho, la única manera de darle sentido completo a este salmo es entender que el salmo va más allá de solo David y su persona, sino que aunque David está escribiendo, Dios está dirigiendo las palabras suyas para que las referencias aquí sean referentes al Mesías, no solo David, al Mesías venidero, Jesús, quien es el Rey. La iglesia primitiva, hablando del libro de los Hechos, la iglesia que se levantó después de la ascensión de Jesucristo, la iglesia primitiva estuvo absolutamente convencida de que este salmo habla de Jesús. Por ejemplo, un día Pedro y Juan, los apóstoles, salen y son tomados por el concilio de los fariseos, el concilio judío. Comienzan a cuestionarles, terminan amenazándolos, que ya no predican la resurrección de Jesucristo, los mandan ahí a casa, y cuando Pedro y Juan llegan a donde hay otros amigos suyos, otros discípulos de Cristo, y les cuentan lo que pasó, la primera cosa que sale de la boca de ellos es los primeros 2 versículos del Salmo 2. Dicen: ¿por qué se amontinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Es decir, citan el Salmo 2 porque se dan cuenta de algo, que aunque David es el autor ahí, habla de Jesús. Si los que resistan a Jesús, los apóstoles lo interpretaron específicamente los que lo mataron, los fariseos, y los que después de la resurrección de Cristo fueron los que comenzaron a resistir el avance de la iglesia. Entonces vamos a comenzar nuestra mirada al Salmo considerando al rey rechazado, porque es ahí donde el Salmo comienza. El rey rechazado. En los primeros 3 versículos queda muy claro lo que está sucediendo. David describe el rechazo de Dios y de su rey ungido. Lo despliega de manera poética y poderosa. Comienza con una pregunta retórica: ¿por qué se amontinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Ahora, una palabra clave ahí es la palabra vana. Si David en su soberanía, guiado por Dios, quiere poner ahí al principio del Salmo el concepto de que los que resisten la soberanía de Dios en sus vidas, los que resisten lo que Dios quiere hacer en el mundo, en vano lo hacen, porque Cristo es el Rey, y no es Rey por buscar su propia posición, sino es el Rey porque Dios lo ha declarado así, lo ha puesto así. Versículo 2, una explicación a la pregunta retórica: se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Entonces los gobernantes del mundo están trabajando juntos contra el Señor, contra su ungido. Un estudio breve de la historia del mundo te abre el entendimiento a darte cuenta de que en toda la historia del mundo ha habido en distintos momentos reyes, gobernantes, resistiendo los propósitos de Dios en distintas maneras. Versículo 3, aquí de esta manera responde Dios: rompamos sus ligaduras, o de esta manera respondan todavía los gobernantes a la autoridad de Dios en sus vidas: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Ahora, el propósito de estos reyes y líderes, gobernantes que David aquí está describiendo, se hace claro aquí: rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. Quieren estar completamente fuera, libres de la autoridad de Dios,
y de la autoridad del Rey Jesucristo, del Rey ungido Jesucristo. Ahora, David por un lado está describiendo con presencia poderosa la realidad del mundo en el que vivimos hoy. La humanidad constantemente y a todo nivel aborrece y resiste la autoridad de Dios en su vida. Y lo vemos en distintos niveles. Lo vemos, por ejemplo, a nivel político, a nivel de lo que el Salmo levanta aquí, de los gobernantes. Por ejemplo, cualquier régimen totalitario, es decir, cualquier gobierno que quiere tomar todo el control de toda su población, sí o sí tiene que rechazar a toda la religión. Y es lógico. Por ejemplo, es lo que está pasando en la China. Estuve escuchando a un podcast hace poco, dando noticias del día, y el año pasado, fines de año en la China, salió que el líder de la China ha producido un libro que es como un manual de ética, un manual de comportamiento y ética, y es para toda la población china. Y describe de cosas grandes en cuanto a la lealtad a la nación, hasta cosas pequeñas muy de casa, de cómo deben comportarse en la casa, la ética de la mesa, es decir, cosas grandes, cosas pequeñas. ¿En qué consiste? Es que el líder de la China quiere tener un control completo sobre todos los aspectos de la vida de su población. Y en la China ellos no pueden permitir que haya otras religiones ahí dominando, como ni el cristianismo ni cualquier otro. ¿Por qué? Porque en sí ellos son los dioses. Es decir, si gobiernan hasta la manera en que comes en la casa, es una religión, es un control total, es una moralidad completa, una ética esforzada por medio del gobierno. Y no debe sorprendernos, porque los que quieren tomar total control no pueden permitir que haya rivales. Y cualquier otra religión, que sea el cristianismo, que sea otro, es un rival. Entonces, aquí lo que David está describiendo es lo que vemos y hemos visto en la historia del mundo. Cuando un gobierno quiere tener control completo sobre su población, ya no hay lugar para Dios. Ahora, ese es un nivel. Pero lo que está pasando aquí también pasa en el entorno de nuestros corazones propios. Es decir, el ser humano vive a diario resistiendo el gobierno del Rey Jesús en su propia vida. Debemos tener cuidado de verlo bien por el lado político y no ver cómo está pasando en nuestros corazones. Es fácil afirmar que aquellos con poder político rechazan la autoridad de Dios. Sin embargo, ¿qué pasa en los confines de tu propio corazón? Te pregunto, ¿te molesta la autoridad de Dios en tu vida? Si cuando piensas en que Dios quiere tener autoridad sobre todos los aspectos de tu vida, ¿eso te causa incomodidad? ¿Qué aspecto de tu vida está ahí como un pequeño closet y has dado las llaves de toda la casa a Dios, menos las llaves de esa pequeña habitación? La autoridad de Dios completa te causa esa incomodidad, te aferras a tus propias libertades como si fueran más importantes que someterte a Dios. Muchas personas están muy contentos con que Cristo sea su Salvador, pero no quieren que Él sea su Rey. Y ahí viene nuestra lucha. La historia de la vida de Jesús es la historia de rechazo de su autoridad. Cuando nació, Herodes
El rey tuvo miedo de que pudieran hacer otro rey en Israel. ¿Qué hizo? Mandó a matar a todos los bebés que vivían en el entorno ahí del pueblo de Belén. Al final de su vida encontramos a los líderes, los fariseos, los romanos, los otros líderes religiosos, resistiendo su autoridad, hasta matándolo ahí en una cruz. ¿Por qué? Porque no querían vivir bajo la autoridad del Rey verdadero. Y esto es lo que este salmo comienza describiendo. El salmo avanza. Ahora el Rey establecido, versículos 4 a 6. Y comenzando en el versículo 4, vemos algo que puede ser sorprendente para ti. Me refiero a la forma o la manera en que Dios responde a aquellos gobernantes que rechazan su autoridad. Versículo 4. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Sí, puede ser sorprendente si tu perspectiva de Dios es, pero Dios siempre es sobre todo Dios es un Dios de amor, ¿ok? Aquí encontramos a ese Dios de amor burlándose de un grupo de personas. Y mira, no soy yo, es lo que figura en el texto. ¿Cómo lo entendemos? La risa y la burla aquí no deben entenderse como vengativas por parte de Dios, no es lo que está pasando. Estas cosas conducen a su ira. Comienza con su burla de ellos por la rebelión de ellos frente a la autoridad de Él en sus vidas. Comienza con esa burla y luego pasa a ira. Versículo 5 el enfoque ahí es la ira de Dios. Y luego el versículo 6, la parte más difícil para ellos. Una cosa es que Dios te burla de ti, otra cosa que se enoja de ti es peor, pero el versículo 6 presenta algo aún peor. Versículo 6, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Un escritor lo expresó de esta manera: si bien un Dios que se burla, reprende y aterroriza es lo suficientemente desconcertante, aún peor es uno que habla como este en el versículo 6. El yo es enfático, pero yo he puesto mi rey sobre Sión. Y el tono debe ser uno de ira fría. Puedes conspirar y rebelarte, pero yo, Dios hablando, yo ya he decidido quién gobernará finalmente en tu mundo. He hablado y ahí termina. En el versículo 6, Dios da la última palabra. Comienza burlándose de ellos, luego su ira, y de ahí el versículo 6, su última palabra. Dios dice, yo decido quién gobierna. Y Él ha decidido que eternamente va a ser su Hijo, su Rey ungido. Y vuelvo a nosotros. Todos queremos gobernar. El niño pequeño en algún momento descubre que tiene una voluntad propia y comienza a buscar gobernar. Y sus padres no le enseñan a gobernar. Ella simplemente comienza. ¿Por qué? Porque lo más natural es querer gobernar. Fue lo que causó que Eva al principio pecara. Ella quería tomar el control de su propio destino. Ella quería gobernar su propio futuro. No estuvo dispuesta a permanecer bajo la autoridad del Creador. Lo que el salmista afirma aquí es que el hombre se rebela contra Dios, pero en vano. Y vuelvo al primer versículo ahí. En vano. Porque Dios ha puesto su rey sobre Sion. Dios ha establecido a su rey para gobernar. Seguimos, versículos 7 al 9. El rey gobernando ahora. Dios ha establecido al rey, pero ahora vemos en el Salmo
la expansión de su gobierno, versículos 7 al 9. Comenzando en el versículo 7, vemos un detalle ahí muy interesante. Dios ha elegido a su rey, su hijo, y él expandirá su gobierno para incluir a toda la tierra. Sí, no es solo Israel, y aquí tenemos una pista de que David no puede estar hablando de sí mismo, porque no hubo en su tiempo este tipo de expansión de su propio reino. Lo que vemos aquí es una profecía del Rey Jesús, es una profecía de su gobierno eterno, que incluye toda la tierra. Estos versículos, es así, versículos 7 y 8, pero en el versículo 9 la situación se pone muy grave. Es decir, versículo 8, toda la tierra ahí, por herencia de las naciones, como posesión, el rey tendrá todo, hasta los confines de la tierra. Pero mire el versículo 9, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Y otra vez, términos difíciles, como Dios burlándose en el versículo 4, y ahora el versículo 9, gobernando con vara de hierro. Si no de manera suave, sino con su ira, con su enojo. Como vasija de alfarero los desmenuzarás. Y estos versículos, sí, estudiando, luchando yo con la realidad de lo que este texto, este salmo afirma, comencé a buscar dónde encontramos a este salmo citado en el Nuevo Testamento. Supe que hubo varias ocasiones, solo que no recordaba dónde y cuántas veces. En el libro de Apocalipsis, 3 veces Apocalipsis cita este salmo. Y en las 3 ocasiones es esta misma frase. Es versículos 8 y 9 aquí. Quiero leer aquí una porción, lo voy a poner ahí en la pantalla. Apocalipsis 19 del 11 al 16. Ya casi al final del libro de Apocalipsis. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco. Y el que la montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sabemos que es profecía de la venida de Jesucristo, el Fiel y Verdadero. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas. Es un rey, ese rey tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Vemos aquí algunas pistas muy importantes sobre el Rey Jesús y su gobierno, y sobre lo que el Salmo en los versículos 7 al 9 profetiza en cuanto a Jesucristo. En primer lugar, se lo describe como fiel y verdadero, justo. Quiero que capten que es su justicia, ¿sí?, lo que forma la base para que Él juzgue y que haga guerra, según el texto aquí de Apocalipsis 19, es su propia justicia. ¿Sí? Es el fiel y verdadero, sale a hacer guerra, sale a conquistar, ese rey verdadero merece ese lugar. ¿Por qué? Por su propia justicia. Es decir, es su vida perfecta, justa, que Él sobre 33 años en la tierra vivió día tras día tras día, que le ganó ese lugar de poder un día reinar como nuestro rey, como el rey sobre todo. Es decir, no hay otro que merece esa posición. Es como cuando uno se levanta de una posición muy humilde
y con un trasfondo muy cuestionable ahí, y llega a ser el líder de una nación, la gente pregunta, ¿él lo merece? Así como en este caso no hay duda, Jesucristo ha ganado esa posición por su propia fidelidad, fiel y verdadero, su propia justicia. Mira, considera lo bueno que es para nosotros. El que juzga es el que juzgará con rectitud. Sí, el que nos juzga es el que es completamente justo. Tiene el derecho a hacer guerra contra los malhechores en este mundo porque es verdaderamente el Rey justo. La segunda cosa que quiero que capten aquí, observen al final del párrafo que pisará, dice, el lagar de la ira del Dios Todopoderoso. En otras palabras, su salida a la guerra contra las naciones será un acto que ejercite la ira de Dios contra las personas impías de este mundo. Él gobernará con una vara de hierro. Y Él se puede burlar de ellos en el Salmo 2. Y se puede hablar de gobernarlos o de ejercitar su autoridad sobre ellos con con vara de hierro, porque ellos han rechazado por completo su autoridad. Viven toda su vida haciendo planes de escaparse de la autoridad de Dios. Es decir, un día si Dios se burla del presidente de la China, es con razón, porque ese hombre quiere ser Dios para su pueblo. Lo merece. Se le merece ser burlado y merece enfrentarse a la ira de Dios. Y volvemos a nosotros. Porque en sí, en esencia, no hay una distinción entre, ponlo, el presidente de la China y una persona que a diario hace la misma cosa, en que resiste la autoridad de Dios, de Jesucristo en su vida. El Salmo continúa empujándonos hacia una decisión. Jesús es el Rey, es lo que está declarando. Las personas intentan evitarlo, pero no cambia nada sobre la realidad. Jesús es el Rey, pronto gobernará, no habrá manera de escaparte de su gobierno. Saldrá Él a conquistar a sus enemigos y va a ganar. Y no quieres estar entre aquellos que lucharán en oposición al Rey Jesús. Habrá un ejército peleando contra Jesús, pero no van a ganar. Y no quieres encontrarte en aquel ejército. Última parte aquí, los versículos 10 al 12, el Rey adorado. Y vemos aquí lo que es correcto y lo que es bueno, que es el Rey adorado. Y quiero guiarles frase por frase en estos últimos 3 versículos. Versículo 10. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Este es un llamado a los gobernantes del mundo a que sean sabios en cuanto a cómo responden al Rey. Es un llamado a su conciencia. Es una oportunidad también a que respondan, que no persisten en su resistencia a la autoridad de Dios en sus vidas. Versículo 11. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. La invitación todavía, aún para los reyes, aún para los gobernantes, tanto como para nosotros, se extiende ahí. Y esto prepara el escenario para el mandato principal que viene en el versículo 12. Honrad al Hijo. Y creo yo que es la frase clave en los últimos 3 versículos. Creo que es la frase que resume el punto a que el salmista está llegando. Honrad al Hijo. Esa frase, honrad al Hijo, es una interpretación, no es literalmente lo que el hebreo dice. El hebreo usa el término besar. Besa al Hijo. Puede ser que tengas una traducción que incluye esa frase. Si por
Como no hablamos en términos así hoy día, lo han traducido de otra manera, está bien. Pero lo menciono para que sepan que aún a los que más resistan a veces la autoridad de Dios, los gobernantes que ejerciten su autoridad, se extiende la invitación de dejar de ejercer su propia autoridad y someterse, honrar al Hijo, al Rey verdadero. ¿Por qué? Lo dice ahí el versículo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Y este es un llamado a someterte, es un llamado a todos nosotros, a someternos completamente al Rey ungido de Dios, a su Hijo. Una de las cosas únicas que vemos en el corazón humano, y lo vemos a lo largo de la historia, es que nosotros anhelamos un verdadero rey. Nos fascinan los reyes. Unos ejemplos. El mejor jugador de básquetbol en los últimos 15 años, sin duda, es un hombre que se llama LeBron James. ¿Y qué título le dieron a LeBron James? Le llaman el rey. ¿Por qué? Porque mucho tiempo, por muchos años, es decir, este año ya no tanto, pero por muchos años, nadie estaba ni cerca de su nivel. Estuvo en su propio planeta en cuanto a su capacidad en el básquetbol. ¿Y qué nombre le dieron? Rey. ¿Por qué? Porque estamos fascinados con ese concepto de rey. Los cuentos de hadas de los niños. ¿De qué hablan? De reyes, reinas, príncipes, reyes. Yo crecí en Estados Unidos y nuestra historia es el rechazo. Si nuestra historia, como en Perú, es la libertad de los españoles, para nosotros es la libertad de la autoridad de los ingleses. Sin embargo, los norteamericanos siguen fascinados con la monarquía de Inglaterra. Aunque no hay un rey, es una reina, pero sí, fascinados. Y lo explico porque creo que Dios ha puesto en el corazón de todo ser humano esa búsqueda de un rey verdadero. Hay toda una porción del Antiguo Testamento, los libros históricos, que nos presentan esa duda, esa pregunta: ¿habrá un rey verdadero? ¿Habrá un buen rey? Comenzaron con Saúl, terrible. De ahí llega David, el mejor de los mejores, pero no era suficiente. Oh, no. El Salmo 3, por si acaso, habla de cuando se escapa de Absalón. Sí, no era el rey buscado. El corazón anhela un rey, anhela un rey. ¿De dónde vendrá de dónde viene este anhelo? Porque el corazón humano persiste en anhelar un rey que puede gobernar de una manera justa, que puede gobernar en un lugar donde todo funciona como debe funcionar. Si nosotros creemos en la democracia porque entendemos el corazón pecaminoso del hombre, pero no es lo que esperamos en él. Yo no quiero ir a un cielo que es una democracia. Quiero ir a un cielo que es una monarquía, donde hay un rey completamente justo. Anhelamos, deseamos la venida de un rey que cumple todos nuestros sueños. Pero la pregunta persistente y la pregunta que este salmo nos pone es esta: aún con el mejor rey en la historia del mundo, Jesucristo, ¿estarás dispuesto a someterte a Él? Es decir, ¿tú quieres vivir una eternidad en el cielo bajo la autoridad del Rey Jesús y no quieres someterte hoy a su autoridad en tu vida? Es ilógico. El Salmo termina
resumiendo el Salmo 1 y el Salmo 2 en una manera muy bella. La última frase, bienaventurados todos los que en Él confían. Aquí es donde el Salmo se ha dirigido todo este tiempo. Es decir, el Salmo hablando de rey, la resistencia al rey, el establecimiento del Rey Jesús, el ejercicio de su reinado, etc. Pero todo está apuntando hasta esa última frase. Jesús es el Rey. Si rechazas su reino en tu vida, luego enfrentarás su ira. El Salmo lo aclara. Pero si te sometes a su reino, a su reinado en tu vida, encontrarás la bendición de refugiarte en Él. Y mira, no puedes tener las dos cosas. No puedes decir, quiero la última frase del Salmo, si quiero confiar en Él. El término ahí es refugio. La palabra confiar es la palabra refugio o refugiarte en Él. No puedes refugiarte en Él sin aceptar que Él sea tu Rey. No funciona así. Vas a confiarle, requiere que te sometes a Él. ¿Cómo puedes estar seguro de que el Rey Jesús te recibirá? Quizás tu duda queda en ese lado. Y quiero volver y terminar ahí el pasaje en Apocalipsis. En Apocalipsis 19, el versículo 13 que ya leímos, dice que el Rey Jesús, y hablando todavía del futuro, Juan viendo ahí dice, estaba Él vestido de una ropa teñida en sangre. ¿Recuerdas esa frase cuando leímos? Teñida en sangre. ¿Por qué el rey conquistador se viste con una túnica teñida en sangre? Podría ser la sangre de sus enemigos, como que Él ha conquistado y la sangre de sus enemigos está ahí. Pero no es el cuadro, al menos en este caso. Sino que en este caso, su túnica está teñida con su propia sangre. Esa es la imagen. Por eso Juan incluye el detalle ahí. En el giro más irónico de la historia humana, Jesús se ganó el derecho de ser rey sobre todo, derramando su sangre y muriendo en una cruz. Observa cómo están vestidos los seguidores también de Jesús. Eso es Apocalipsis 19, versículo 14. Y los ejércitos celestiales, nosotros los creyentes nos encontraremos ahí, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. Les seguían en caballos blancos. Es decir, nuestros vestidos no van a estar teñidos con sangre, limpios, puros, blancos. ¿Por qué el suyo con sangre y el nuestro no? Es un cuadro. Es un cuadro de lo que el rey hizo para ser rey y para llamarnos a ser parte de su ejército. Pertenecerle a Él. Él entregó su vida. Él derramó su sangre para que tú y yo podamos vivir con su justicia, blanco, fino. La imagen es una descripción de lo que Dios va a hacer con nosotros. Nos va a purificar de manera completa. Y ya comenzó, porque en los ojos de Dios ya nos considera justos por la justicia de Cristo que vale en nuestra cuenta. Y poco a poco nos está purificando. Y un día terminará esa obra presentándonos delante de Dios, vestidos blancos, puros, limpios. No merecemos que nuestro Rey también sea nuestro Salvador. Pero el Salmo nos apunta ahí. Nos presenta a Jesús como Rey y nos dice al final que podemos confiar en Él, refugiarnos en Él. Espero que Él sea tu Rey verdadero y tu Salvador también. Padre, bendice tu palabra. Obra en corazones. Ayúdanos a vivir sometiéndonos a tu autoridad en nuestras vidas. Y para los que están presentes hoy que no se han sometido a
a ti ni como Rey ni como Salvador todavía. Abre sus corazones para ver que seguir viviendo como sus propios reyes es enfrentar la ira tuya un día. Y obra en sus corazones, guiándoles a una fe verdadera en ti, a una humildad delante de tu reinado, tu autoridad en su vida. Sálvalo hoy y ayúdanos, los que somos tuyos, oh Dios, a vivir todos los días bajo tu autoridad. Las tentaciones vienen a escaparnos de tu autoridad, de resistir tu autoridad, y no queremos caer en esa tentación. Líbranos de esa tentación. Ayúdanos a someternos a ti a diario. En el nombre de Cristo oro. Amén.